Buenas tardes. Lo primero, queremos agradecer vuestra presencia aquí a los asistentes, sobre todo teniendo en cuenta la situación de despolitización y desnacionalización en la que se encuentran nuestros compatriotas, en la cual les es muy difícil asistir a un acto como este. Sin embargo, aquí estáis y os lo agradecemos. Bien, quiero presentarles a los ponentes, el presidente del Partido Nacional Republicano, Juan Colomar, y Javier Al-Salar, miembro de la Secretaría General del partido. Tras la exposición, si nos da tiempo, daremos lugar a preguntas y bueno, que puedan participar. Buenas noches, y añadir a lo que ha comentado nuestro camarada David, que se agradece igualmente por el testigo del día que estéis aquí con nosotros. No quisiera empezar sin dedicar un recuerdo a los casi 200 compatriotas que fueron masacrados justamente un día como hoy, hace 7 años, en un atentado que creemos que fue bajo falsa bandera. El Partido Nacional Republicano ha caracterizado a este régimen como un régimen antinacional, antidemocrático y antisocial. A ello debemos de añadir que creemos que también criminal. No obstante, esta noche hemos venido a hablar sobre la crisis económica y no sobre esta cuestión. Y precisamente el tema de la crisis y sus alternativas es lo que venimos a plantear. La crisis económica se ha planteado sus orígenes como una especie de pandemia que ha contagiado a un mundo globalizado, intercomunicado, a través de una serie de activos tóxicos y de subprimes, etcétera, etcétera. Para nosotros, pues, este relato puede tener validez para algunos lugares del mundo, pero bueno, para lo que se refiere a la crisis en concreto en España y en los países europeos más débiles, son los que se han venido a llamar como PICS, cuyas siglas, como sabéis, corresponden. El acrónimo coincidiría con la palabra insultante en inglés de cerdos. Bien, hay un aspecto del capitalismo previo que es importante señalar aquí, y es la articulación o la inclusión o la integración de los países en una esfera de bloques y una dinámica de bloques, sin la cual no se puede entender esta crisis económica y sus efectos en el caso concreto de España. El capitalismo, pues, como decimos, articula la constelación de naciones bajo la égida de una nación hegemónica, que es la que marca la pauta en todos los terrenos, y la conclusión es la concurrencia por la conquista de los mercados o del mercado mundial, ¿no?, en su caso. España en concreto pues está inserta en uno de esos bloques, ¿no? Básicamente tenemos un bloque norteamericano que es una potencia económica y a su vez diplomático y militar, en la que se integra un subsistema regional que es la Unión Europea, que es un virreinato, que aspira también a concurrir bajo la égida de Francia y Alemania, sobre todo de Alemania. Francia va a ser un comparsa, por la conquista de esos mercados. De hecho, ante la crisis, lo que se ha planteado básicamente es dos programas alternativos entre esos dos bloques, o ese bloque y ese subbloque. No mencionamos ahora mismo las potencias emergentes, pues tampoco viene al caso, no nos interesa centrar la cuestión en Europa, básicamente, en la Unión Europea. Pues bien, decía que en este bloque europeo, incluso en el bloque occidental, llamado occidental, entre el bloque norteamericano y el bloque europeo ha existido una serie de discrepancias de cómo resolver esta crisis económica. La primera discrepancia ha sido la forma de resolverla. Básicamente Estados Unidos ha acudido a medidas intervencionistas, lo que se llama keynesianismo, que supone pues, potenciar la demanda agregada, lo que se dice en términos económicos como demanda agregada, es decir, el consumo mediante obras públicas, etcétera, etcétera. En cambio, la Europa del euro ha acudido a lo que se llama el programa neoliberal, un programa de purga, de destrucción, de eliminación de stocks, de servicios sociales, gastos sociales, redimensión del Estado, etcétera, etcétera, lo que conocemos como programas neoliberales. Bien, España, que está integrada en esa Unión Europea, como decía, ¿qué es lo que ha supuesto para ella desde un principio? Pues
En el plano económico, fundamentalmente la renuncia a dos instrumentos básicos de la soberanía nacional, que es la fijación de tasas de cambio y la fijación de los tipos de interés. Sabemos qué efectos tienen en la economía, que en muchos casos pueden resultar como un resorte o una espita para aliviar las tensiones económicas. Aparte de eso, básicamente ha supuesto el desmantelamiento industrial de nuestro tejido industrial, el empobrecimiento de nuestros campos, básicamente el sector agroalimentario, la pesca, la ganadería, agricultura, etcétera, etcétera, mediante cupos, restricciones en favor de la agricultura francesa, o incluso de terceros estados no miembros de la Unión Europea, como Marruecos. Todo esto a cambio de, básicamente, de unos fondos de cohesión y estructurales, que como sabemos es pura calderilla, que básicamente ha servido para construir autovías por las que discurren y circulan pues, Peugeot, Citroën, Renault, Mercedes, Audi y BMW. Es decir, nos han dado dinero para incentivar el consumo de los bienes de consumo, incluso bienes de equipos de estos países. Y ahí vamos a ir centrando la cuestión. Esta Unión Europea, la que está inserta España, pues tiene un modelo hegemónico que es el imperialismo alemán, y hay que decirlo a las claras. Imperialismo alemán, que tiene además un modelo colonial clásico, que supone la exportación de mercancías a la que suma la exportación de capitales para incentivar el consumo y a su vez tender una trampa o abrir un cepo que es el de la deuda, porque esa exportación de capitales, esos préstamos se convierten básicamente en deuda. Y si el modelo alemán es un modelo que ha despegado tras su reunificación, se ha dado un milagro alemán, es un sistema productivo más que amortizado, como sabemos, pues Alemania tiene una obsesión básica que ha trasladado a instrumentos supuestamente técnicos y asépticos como el Banco Central Europeo y la cadena de bancos que integra en toda Europa, que es el Banco de España, por supuesto, que es la de aliviar las tensiones inflacionistas. Pero lo que realmente esto es una coartada pues para facilitar ese despegue y esa hegemonía económica. Obviamente, como sabéis, las exportaciones alemanas en un 60% se dirigen hacia el mercado europeo. Esto genera una caudalosa fuente de ingresos. Obviamente, cuando inyectas dinero por las tesis del monetarismo, puedes correr el riesgo de imponer una situación inflacionista, una tensión inflacionista. Y la mejor manera de desviar esa situación inflacionista pues es exportar ese superávit que viene de la exportación de esos bienes de equipo y esos bienes de consumo, de esa balanza comercial en superávit hacia terceros países o miembros de la Unión Europea, en este caso débiles, como es el caso de España y los países de la periferia, a los que hemos aludido antes como PIGS, ¿no? Bien, desde luego el colapso de la economía española, la situación de quiebra, no se hubiese podido producir si no hubiese habido también un modelo productivo creado para facilitar esa penetración de capitales. Y aquí, como todos sabemos, es el modelo productivo del ladrillo, un modelo basado en una baja inversión tecnológica, con mano de obra cualificada, entre comillas, baja media, que en muchos casos ha recurrido a la inmigración como un elemento de mano de obra barata, que además presionaba las condiciones de trabajo en general, ya ha propiciado o ha facilitado o ha permitido que determinados sectores hayan enriquecido de manera, no estamos hablando de temas especulativos, porque como sabéis el capitalismo es especulativo, esto lo vamos a criticar, que sea especulativo. Obviamente lo que ha facilitado básicamente es el hinchamiento pues, del sector bancario y de las constructoras. Pero claro, esto no ha sido a cambio de nada. Esto básicamente lo que venía era un flujo de dinero básicamente de Alemania y del sistema financiero franco-alemán, también en otra medida del inglés y del norteamericano. ¿Y qué ocurre? Que este sector que ha crecido sobremanera pues estaba endeudado hasta las pestañas, hasta arriba. 2007, como sabemos, es el momento en el que estalla la famosa crisis económica
y estalla por una sencilla razón: subida de tipos de interés. Entonces el sector inmobiliario y bancario se viene abajo. Primeramente el inmobiliario, las constructoras, ante una subida de interés endeudadas que estaban, y los bancos, que a su vez habían solicitado créditos a Europa, pues quedan igualmente comprometidos. Y aquí empieza la crisis económica. Este modelo se pergeñó en el periodo de Aznar, con lumbreras como Rato, que ha sido postulado como El Salvador en ocasiones, y el candidato ideal para el Partido Popular, que seguramente arreglaría la situación económica del país. Y como vemos, lo que se le podría achacar en buena medida a algunos de los efectos que estamos padeciendo actualmente.